Mi nombre es Mario Matrello, soy docente de la tercera cátedra de anatomía, especialista en ortopedia y traumatología y cirujano de mano y reconstructiva del miembro superior. En esta clase hablaremos de anatomía del codo, de sus componentes óseos, cuáles son las articulaciones que intervienen, las partes blandas de la región y por último algunos casos de anatomía aplicada. La articulación del codo es la unión entre el esqueleto del brazo y el del antebrazo. Es una articulación sinovial que a su vez está constituida por la articulación húmero-cubital, la articulación húmero-radial y la articulación radiocubital proximal. En cuanto a las superficies articulares, la porción inferior del húmero posee dos superficies articulares, por un lado la tróclea humeral en forma de polea y por otro lado el cóndilo o capítulo humeral con una superficie esférica. A la altura de la porción superior de los dos huesos del antebrazo se localizan dos superficies óseas. Por un lado, la gran cavidad sigmoidea del cúbito, que se articula con la tróclea, y por otro lado, la cúpula radial, cuya concavidad superior posee la misma curva que el cóndilo sobre el cual se adapta. Esta es una imagen vista desde arriba, donde podemos observar la cabeza del radio con su fosita articular. Esta estructura ósea corresponde a la cúpula del radio, el cual se articula con el cúbito a través de lo que es la cavidad sigmoidea menor y contiene a la articulación radiocubital proximal a través del ligamento anular del radio. En el cúbito observamos la punta del olecranon posterior y superior y anteriormente tenemos a la apófisis coronoides. Ahora hablaremos de la clasificación de cada articulación. La articulación húmero-cubital está formada por la tróclea humeral que se articula con la escotadura troclear del cúbito, de modo que la cresta longitudinal de la escotadura se relaciona con la porción mediana de la tróclea del húmero. Es una articulación del tipo gínglimo. El cúbito solo puede realizar movimientos de flexión y extensión en relación al húmero. La articulación húmero-radial está formada por la unión entre el cóndilo humeral o capítulo humeral y la fosita articular de la cabeza del radio. Es una articulación de tipo esferoidea, que interviene en los movimientos de pronosupinación del antebrazo. La articulación radiocubital proximal está formada por la unión entre la escotadura radial del cúbito, también conocida como cavidad sigmoidea menor, y la circunferencia articular de la cabeza del radio. Corresponde al grupo de las articulaciones trocoides e interviene en los movimientos de pronosupinación, es decir, rotación del radio alrededor del cúbito. Tanto la articulación radiocubital proximal como la articulación radiocubital distal son articulaciones de tipo trocoide o pivot. Ambos huesos presentan, a nivel de sus diáfisis, la membrana interósea, la cual llamamos sindesmosis radiocubital. La sindesmosis radiocubital es la articulación fibrosa entre el radio y el cúbito. Esta membrana interósea está formada proximalmente por la cuerda oblicua de Weinbach y distalmente por el DOB, que es la banda oblicua distal. En estas imágenes observamos en rojo la inserción distal del bíceps braquial sobre la tuberosidad bicipital del radio y en azul la cuerda oblicua, también conocida como cuerda oblicua de Weinbach. Este es un ligamento fibroso que adopta un trayecto oblicuo desde la tuberosidad del cúbito al radio. El ligamento anular del radio se extiende desde el borde anterior hasta el borde posterior de la escotadura radial del cúbito, rodeando la cabeza del radio con forma de anillo incompleto. El ligamento colateral radial está formado por fibras que se extienden de manera radiada desde el epicóndilo lateral del húmero hasta el ligamento anular del radio, que se continúa hacia el cúbito. Su fascículo anterior se extiende desde la porción anteroinferior del epicóndilo lateral y termina por delante de la escotadura radial del cúbito. El fascículo medio se extiende desde la porción inferior del epicóndilo lateral hasta la porción
posterior de la escotadura radial, y el fascículo posterior se extiende desde la porción posterior del epicóndilo lateral al borde lateral del olecranon. A estos tres fascículos llamamos complejo posterolateral del codo. El ligamento colateral cubital está formado por un conjunto de fibras que adquieren un aspecto triangular o en abanico, de vértice superior ubicado a nivel del epicóndilo medial. Presenta tres fascículos, un fascículo anterior que se extiende desde la porción anteromedial del epicóndilo medial hasta la porción medial de la apófisis coronoide, que hacen relación con el ligamento anular. Presenta un fascículo medio que se extiende desde el borde inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial de la apófisis coronoides. Este es el ligamento más potente. Luego tenemos el fascículo posterior que se extiende de la porción posterior-inferior del epicóndilo medial hasta el borde medial del olecranon. Este es conocido como ligamento de Bardinet. Las inserciones cubitales del ligamento colateral cubital están reforzadas por las fibras arciformes denominada fascículo arqueado del ligamento colateral cubital, también conocido como ligamento de Cooper. Cuando la articulación del codo está en máxima extensión, el eje del antebrazo forma un ángulo abierto hacia afuera con el eje del brazo. A este ángulo lo llamamos valgo fisiológico o cubitus valgus, y esto se debe a que la garganta de la tróclea es oblicua, como lo remarca la flecha roja. Los puntos de referencia clínica que tiene la articulación del codo son tres. Estos son visibles y palpables. Tenemos en primer lugar a la epitróclea por dentro, al epicóndilo por fuera, y el tercer punto de referencia es el olecranon, que es la prominencia del codo en la línea media. En posición de extensión, estos tres puntos de referencia están alineados en una horizontal. Entre el olecranon y la epitróclea se localiza el surco epitrócleo-olecraniano, por donde pasa el nervio cubital. En posición de flexión, estos tres puntos de referencia forman un triángulo equilátero llamado triángulo de Hueter o de Thilot. En las luxaciones de codo, estas referencias se modifican, como podemos observar en estas radiografías. Anatómicamente, el codo no contiene más que una sola articulación. De hecho, solo hay una cavidad articular. Sin embargo, la fisiología permite distinguir dos funciones distintas. La flexoextensión, que precisa de la actuación de dos articulaciones, la articulación húmero-cubital y la articulación húmero-radial. Con respecto a la limitación de la extensión, se deben a tres factores. El impacto del pico olecraniano en el fondo de la fosita olecraniana, en primer lugar. Por otro lado, también tenemos la puesta en tensión de la parte anterior de la cápsula articular. Y en tercer lugar, la resistencia que oponen los músculos flexores, como el bíceps braquial, el braquial y el músculo brachiorradial. En cuanto a la limitación de la flexión, es distinta según sea una flexión activa o pasiva. Si la flexión es activa, el primer factor limitante es el contacto de las masas musculares, sobre todo el compartimiento anterior del brazo y del antebrazo. Este mecanismo explica que la flexión activa no pueda sobrepasar los 145 grados. La flexión pasiva es por acción de una fuerza que cierra la articulación. Las masas musculares sin contraer pueden aplatarse una contra otra, de modo que la flexión sobrepasa los 145 grados. En estas condiciones, la flexión puede alcanzar los 160 grados, debido a que el ángulo ha aumentado. La otra función es la pronosupinación, que es el movimiento de rotación del antebrazo en torno a su eje longitudinal. Este movimiento necesita la intervención de dos articulaciones mecánicamente unidas. Una es la articulación radiocubital proximal, que pertenece anatómicamente a la articulación del codo. La otra es la articulación radiocubital distal, que difiere anatómicamente de la articulación radiocarpiana.
La pronosupinación pura solo puede analizarse con el codo flexionado a 90 grados y pegado al cuerpo. Es decir, que si el codo está extendido, el antebrazo se halla en prolongación con el brazo. Y a la rotación longitudinal del antebrazo añadimos la rotación del brazo en torno a su eje longitudinal gracias a los movimientos de rotación del hombro. Con el codo en flexión de 90 grados, la posición anatómica o posición intermedia, también posición cero, está determinada por la dirección del pulgar hacia arriba con la palma de la mano hacia adentro. En esta posición intermedia o posición cero no hay pronación ni supinación. La posición de supinación se realiza cuando la palma de la mano se dirige hacia arriba con el pulgar hacia afuera, y la posición de pronación se realiza cuando la palma de la mano mira hacia abajo y el pulgar hacia adentro. La fosa del codo es una depresión situada en la cara anterior del mismo. Presenta un límite superior, que es una línea imaginaria que une los epicóndilos medial y lateral. Un límite medial, que está dado por las masas de los músculos flexores del antebrazo, en este caso por el pronador redondo. Y un límite lateral por las masas de los músculos extensores del antebrazo, en este caso el brachiorradial. El suelo de la fosa del codo es el músculo braquial y supinador. El techo de la fosa es la continuidad de las fascias braquial y antebraquial. Como contenido encontramos a la arteria braquial, que se encuentra entre el tendón del bíceps braquial y el nervio mediano. También podemos encontrar a la arteria radial y cubital, las venas profundas, el tendón del bíceps braquial, el nervio mediano, el nervio radial y los nervios cutáneos del antebrazo. El nervio músculo cutáneo se ubica en la región anterior del brazo entre los músculos bíceps y braquial. Por encima de la fosa del codo se hace superficial y lateral, y da su ramo terminal, que es el nervio cutáneo lateral del antebrazo. El nervio radial, a nivel del codo, se ubica en el surco bicipital lateral. A este nivel se bifurca en un ramo superficial, que es anterior y sensitivo, y en un ramo profundo, que es posterior y motor. Este ramo se llamará nervio interóseo posterior y pasará entre las dos porciones del músculo supinador para ingresar en el compartimiento posterior del antebrazo. El nervio cubital, a nivel del codo, pasa por detrás del epicóndilo y el olecranon, por el surco epitrócleo olecraniano. El nervio mediano acompaña la arteria braquial a la que cruza por delante de lateral a medial. En la fosa del codo, el nervio mediano está ubicado en el surco bicipital medial. En el antebrazo, el nervio mediano pasa entre las dos cabezas del pronador redondo y cruza la cara anterior de la arteria cubital. Entre las arterias del brazo y del antebrazo se forman círculos arteriales que se encuentran a nivel del codo. El círculo periepicondilio medial se encuentra ubicado alrededor del epicóndilo medial. En la anastomosis formada por delante del epicóndilo medial se une la arteria colateral cubital inferior, que es rama de la arteria braquial, con la rama anterior de la arteria recurrente cubital, rama a su vez de la arteria cubital. Por detrás se anastomosa la arteria cubital superior, rama de la arteria braquial, con la rama posterior de la arteria recurrente cubital, que es rama de la arteria cubital. En el círculo periepicondilio lateral, la anastomosis anterior une a la arteria colateral radial, que es rama de la arteria braquial profunda, y la arteria recurrente radial, que es rama de la arteria radial. Mientras que la anastomosis arterial por detrás del epicóndilo lateral está formada entre la arteria colateral media, que es rama de la arteria braquial profunda, y la arteria interósea recurrente, que es rama de la arteria interósea común, rama a su vez de la arteria cubital. La región posterior del codo es la región que está ubicada por detrás de la articulación. En su porción media encontramos el tendón de inserción distal del tríceps braquial y la saliente del olecranon. En dirección medial al olecranon está el surco para el nervio cubital, por donde pasa dicho nervio. La neurodocitis cubital
es la neuropatía más frecuente del nervio cubital. Es una enfermedad que por diversas causas afecta a todo el área sensitiva y motora desde el codo hasta los dedos de la mano, en particular al cuarto y quinto dedo. Estas son las imágenes de una paciente femenina con compromiso del nervio cubital. Podemos observar la afectación del cuarto y quinto dedo. Cuando realizamos una ecografía a nivel del codo sobre el surco epitrócleo-craneano, podemos observar en el corte transversal la circunferencia del nervio cubital, el cual tiene en condiciones normales un diámetro de 6 milímetros cuadrados. En la imagen de abajo, en el corte sagital, vemos al nervio cubital en su longitud. Distalmente tiene un diámetro de 2 milímetros. Pero si miramos en detalle a nivel proximal, el diámetro ha aumentado al doble, y esto se debe a una compresión del nervio cubital. El tratamiento quirúrgico es la liberación del nervio cubital a nivel del surco epitrócleo-craneano. Vemos con más detalle el engrosamiento a nivel proximal y el sufrimiento del nervio cubital. Una vez liberado el nervio, problema resuelto, y el nervio volverá a recuperar su funcionalidad para satisfacción de la paciente. Este es el caso de una paciente femenina de 35 años. Presentaba una lesión crónica del ligamento colateral cubital, más precisamente de su fascículo medio, que es el más potente. Observen cómo aumenta el valgo fisiológico del codo, ya que no tiene estabilidad por la ruptura ligamentaria. A esto llamamos inestabilidad medial del codo. Para su reparación tomaremos como injerto al palmaris longus. Una vez que tenemos el injerto del tendón, lo utilizaremos para realizar la plástica ligamentaria. Se realizan dos orificios sobre la cresta supinadora por donde se pasa el tendón y se realiza un retensado del mismo fijándolo a nivel distal, y con el otro extremo del tendón se pasa a nivel de la epitróclea sobre un túnel. Una vez pasado el tendón, se bloquea el túnel epitroclear con un pequeño tornillo interferencial. De esta manera tenemos la reconstrucción plástica ligamentaria. Ahora veremos la ecografía normal de la inserción distal del bíceps braquial sobre la tuberosidad bicipital del radio. En esta ecografía vemos el húmero con su cóndilo o capítulo humeral, articulándose con la cúpula radial, y distalmente observamos la tuberosidad bicipital del radio. En esta imagen vemos la ruptura de la inserción distal del bíceps braquial, el cual se ha retraído a proximal. Esta es la imagen sagital de una resonancia magnética nuclear sin contraste, donde se observa la ruptura y retracción del bíceps braquial. La ruptura del bíceps braquial genera una retracción de la masa muscular, provocando un aumento del volumen del mismo a nivel del brazo. Este signo es conocido como el signo de Popeye. Este es el caso de un paciente masculino de 38 años de edad, quien presentó ruptura de bíceps distal y fue intervenido quirúrgicamente a la semana, lo cual facilitó recuperar al tendón a nivel del brazo. Se realizó una incisión transversal de 2 centímetros a nivel de la tuberosidad bicipital del radio. Y a través de un sistema de anclaje conocido como endobotón, se logró reinsertar al tendón del bíceps distal a través de un túnel sobre la tuberosidad bicipital del radio. Las imágenes de la izquierda son las radiografías postoperatorias vistas de frente y perfil, y el video se realizó a las 6 semanas de operado. El abordaje lateral de codo se utiliza frecuentemente ante fracturas de la cúpula radial. Se realiza una incisión entre el extensor carpis ulnaris y el anconio. De esta manera accedemos a la articulación húmero-radial.
Una vez realizado el abordaje podemos identificar en verde al capítulo humeral y en azul a la cúpula radial. Esta es la imagen de una tomografía tridimensional donde se observa una fractura de la cúpula radial. En las fracturas de la cúpula radial se pueden utilizar tornillos, placas con tornillos y prótesis para cúpula radial. Esto ha sido todo y espero lo puedan aprovechar. Ante cualquier duda o sugerencia estaré a disposición. Desde ya, muchas gracias.